Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Magdalena Valencia Gutiérrez. Soy maestra en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y médico familiar. El día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes el tema planteamiento del problema y hablar un poquito sobre cómo podrán estructurar su pregunta de investigación. Bueno, para eso lo primero que tenemos que hacer es la descripción del problema. Para eso valdría la pena conocer como tal qué significa o de dónde viene la palabra problema o problemática. Y bueno, básicamente viene de un prefijo griego que significa pro, que quiere decir lo opuesto antes de, sobre la raíz del verbo proballo, que quiere decir poner adelante. Técnicamente esto implicaría como una especie de obstáculo delante del camino, ¿no? Y en rasgos, o hablando a grandes rasgos, pues implicaría un gran obstáculo que no nos deja avanzar. Sin embargo, desde el punto de vista científico, un problema es el primer paso de todo proceso de investigación que no puede resolverse de manera automática. Es decir, hay que comprenderlo para tomar una decisión y poderlo resolver. Según Nieto, en el 2010 existen diversas formas de acercarse al problema. Una es con sentido común, es decir, durante la vida diaria o la práctica diaria vamos identificando el problema y lo vamos resolviendo o lo vamos cuando menos conociendo. Por intuición, cuando vamos desempeñando nuestras actividades, identificamos un problema, buscamos sobre él y esto genera un interés para resolverlo o modificarlo. Y la curiosidad, que sería la necesidad de comprender el motivo del por qué se está generando el problema. Y finalmente, después de estos tres pasos, viene la motivación, que es estructurar una secuencia para abordar y resolver el problema. Entonces, si lo analizan, estas cuatro formas de acercarse al problema van muy de acuerdo con el método científico, es decir, observas, experimentas, analizas y resuelves. Cerda en el 2011 también señala que el planteamiento del problema exige de un conocimiento profundo como tal del problema. Y es por ello que previo a revisar este tema, ustedes ya tomaron o ya tuvieron un tiempo para hacer una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema que desean conocer. Y bueno, aquí yo les recomiendo que siempre se vayan a las fuentes bibliográficas indexadas, sobre todo lo que ofrece PubMed o algunas buenas publicaciones que están en Latin Index que podrían consultar a través del Google académico. Y entonces tratar de entender el problema, enriqueciéndonos con la información más nueva, pues nos va a permitir darle una estructura lógica, ordenada, clara y precisa. Algunos de los criterios que nos menciona el autor de este libro, que es Guaire Ignacio, justamente se basa en cuatro grandes etapas. Me pareció muy dinámico para ustedes. Lo primero, pues, es reconocer las variables y el problema, conocer las definiciones. Por ejemplo, si mi problema es hablar sobre neuropatía diabética, ¿qué sería lo primero que yo tengo que conocer? ¿Qué es la neuropatía diabética? ¿Cuántos tipos hay? ¿Qué pacientes son los más afectados? ¿Qué características clínicas y cómo puedo hacer un diagnóstico preciso? ¿Y cuál es su importancia? Es decir, ¿cuál es su prevalencia o su incidencia? Cuando yo hablo de prevalencia, me refiero al número de habitantes que padecen la enfermedad en un momento determinado en un lugar en específico. Y ahí hablaría de porcentajes, es decir, de cada 100 habitantes, ¿cuántos tienen la enfermedad? Para hablar de incidencias, pues yo hablaría de una población común o en concreto y hablaría de un seguimiento a través del tiempo para ver cuántos casos nuevos se van presentando a lo largo, por ejemplo, de un año o de 2 años. Y eso es lo que tiene que en uno o dos párrafos formar parte de nuestro planteamiento del problema. Y luego redactar lo que está sucediendo, es decir, cuál es el problema o qué está ocurriendo en el momento
en el contexto global y específico, es decir, en mi población, ¿cuál es la prevalencia de neuropatía diabética? ¿Es alta, es baja o desconozco el dato? ¿Cuáles son las causas que yo puedo identificar en mi población? ¿Existe algún estudio previo? ¿Qué vacíos existen? Por eso es tan importante hacer un buen marco teórico, porque nos va a ir dando las respuestas para el planteamiento del problema. Y luego, en un párrafo más, podemos redactar la consecuencia. ¿Qué consecuencia está generando este problema en el momento, en el contexto general y específico? Por ejemplo, si yo continúo hablando de la neuropatía diabética, ¿qué consecuencias genera ese problema para mi población? Bueno, seguramente si hacen una revisión sobre el tema, encontrarán que uno de los grandes problemas de la neuropatía diabética es que es difícil de tratar. Generalmente los pacientes viven con dolor y cuando ya no tienen dolor, perdieron la sensibilidad. Y la consecuencia de la pérdida de la sensibilidad, pues son las úlceras crónicas, los pies diabéticos, la articulación o el pie de Charcot, que finalmente terminarán en la amputación y con ello en una mala calidad de vida de los pacientes. Entonces, como ven, en este ejemplo que les pongo, pues vamos partiendo de lo general a lo particular. Y entonces, platicando esto, ¿a quiénes o a qué está perjudicando el problema? Pues a todos los pacientes con diabetes que están en descontrol. Y entonces, finalmente llegamos a la parte 4, que sería redactar la importancia del estudio. ¿Qué tan importante es hacer el estudio? ¿Y qué beneficios tendrá para la comunidad académica, científica y para la sociedad? En este apartado, siguiendo con el ejemplo de que yo quiero estudiar la neuropatía diabética, pues ya voy delimitando la neuropatía diabética. Por un lado, sería mi problema o serían los pacientes que yo estudiaría. Luego, ¿qué maniobra busco o cómo podría yo resolver ese problema? Que en este caso podría ser el dolor crónico. Bueno, en la literatura tendría que buscar entonces cuáles son las formas de tratamiento. Si a lo mejor hay algún medicamento, alguno de terapia físico-rehabilitación, algo de medicina tradicional, algún narcótico, alguna crema. Y considerando todas estas opciones que yo podría aplicar en mis pacientes, yo elijo una. Y en este punto es donde yo aterrizo el por qué es importante encontrar un tratamiento eficaz para tratar el dolor secundario a la neuropatía diabética. Y aquí ya podría yo estar diciéndole al lector qué tratamiento deseo estudiar para el dolor. Bueno, algunos otros criterios que nos pueden ayudar a redactar el planteamiento del problema, según Kerlinger y Lee en el 2002, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. En el ejemplo anterior podría ser la neuropatía diabética y el dolor, y la maniobra que yo buscaría pues sería un tratamiento adecuado o más óptimo para el control de dolor. Luego ellos mismos nos proponen que el problema debe ser formulado como una pregunta clara y sin ambigüedad, que podría ser qué efecto tiene, no sé, a lo mejor la fisioterapia, en qué condiciones la puedo aplicar o cuál es la posibilidad. El planteamiento debe implicar la posibilidad de una prueba empírica, es decir, debe ser algo factible. Recordemos aquí que los diseños, pues pueden ser varios, pero dentro de los diseños metodológicos, que seguramente en otra clase ya revisarán, pues tenemos algunos estudios con un enfoque cualitativo o cuantitativo para fines prácticos. Para nosotros el enfoque cuantitativo sería el preferible y de estos enfoques tenemos diseños metodológicos.
Algunos son las encuestas transversales, donde yo hago la observación de un fenómeno y lo puedo dejar hasta una fase descriptiva, o si yo deseo a lo mejor hacer el seguimiento de una exposición, que serían los estudios de cohorte, por ejemplo, la exposición de el tabaquismo y su asociación con el cáncer de pulmón, o si yo deseo aplicar una medida terapéutica, estaría hablando de un ensayo clínico, por ejemplo, aplicar electroacupuntura en pacientes con neuropatía, o un estudio cuasi experimental si yo deseo evaluar la efectividad o cómo mejora a lo mejor los niveles de colesterol, la atorvastatina en mi población. Estos serían algunos ejemplos. O bueno, si yo quiero ser un poco más analítico y tratar de buscar causa y efecto en algún otro diseño que sea como un poco más accesible, pues podría ser un estudio de casos y controles, donde selecciono, no sé, 50 enfermos, que serían los casos, y 50 controles, que serían los pacientes con las mismas características, que viven en el mismo medio, pero que no tienen la patología. Y entonces, pues siguiendo las recomendaciones de Kirlinger y Lee, pues ya tendría yo más o menos cómo ir acomodando o dándole orden al planteamiento del problema. Y finalmente, bueno, lo más importante que es que sea un diseño factible, es decir, que yo aterrice en relación al lugar donde estoy, qué pacientes son los que tengo más a mi alcance, qué patología en estos pacientes es de interés y qué característica de esta patología es la que yo deseo estudiar. Bueno, y concluyendo un poquito, sobre la estructura del planteamiento del problema, podríamos decir que es el resultado de un análisis profundo, crítico de la situación real y la información que existe sobre la variable y el objeto de estudio. Y por ello se da de alguna forma la credibilidad a la frase conocida. Un buen planteamiento del problema es la mitad de su solución. Es decir, si yo conozco los antecedentes de mi problema, ya sé más o menos cómo lo voy a resolver. Ujú. Si yo hago una buena búsqueda y encuentro que la causa de el cáncer de pulmón en pacientes que, por ejemplo, que fumaron, si yo hago una buena revisión, pues voy a tener como el 50% de qué es lo que lo causa y cómo lo voy a atacar, pues previniendo o disminuyendo el tabaquismo, ¿no? Y ahí ya tendría prácticamente la respuesta. Y bueno, entonces, retomando un poquito, la formulación del problema es el paso más importante del método científico, debido a que sobre este interrogante giran todos los apartados posteriores, desde la identificación de las variables, la formulación de los objetivos, la hipótesis y el diseño metodológico. Por eso es tan importante que delimitemos el problema e identifiquemos qué población quiero estudiar, con qué características, qué maniobra voy a implementar y qué desenlace o qué resultado espero tener. Identificando estos tres elementos, para mí va a ser más fácil llegar a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación tiene que ir de la mano con el título, con el objetivo, y la hipótesis tiene que ser la respuesta a mi pregunta de investigación. Esto es muy importante y es una de las cosas que más revisamos cuando hacemos la evaluación de un protocolo de investigación. Es importante mencionar que podemos iniciar con una pregunta general, pero poco a poco la tenemos que ir delimitando para esbozar mejor el área del problema y sugerir actividades pertinentes que respondan o resuelvan la investigación. La pregunta de investigación es el corazón de la tesis, definiendo el enfoque y la dirección del estudio. Así que tiene que ser una interrogante clara y precisa, que básicamente cumpla con los criterios SMART, es decir, que sea específica, medible, alcanzable, relevante y temporalmente delimitada. Ujú. Justamente esto que les acabo de escribir es donde S
Es específica, M medible, A alcanzable, R relevante y T que sea temporal. Es decir, si yo voy a estudiar la prevalencia de diabetes en una población, pues tengo que poner un tiempo en el que yo voy a buscar los casos que se presentaron de diabetes. Ujú. O si yo quiero hacer una revisión de expedientes para identificar los casos de infarto, pues sería un estudio retrospectivo y tendría que poner de qué etapa, de qué fecha a qué fecha voy a buscar en los expedientes para ver cuántos casos se presentaron y qué características tenían. Una pregunta de investigación debe ser factible, relevante, novedosa. Es decir, si el año pasado, por alguna razón, alguno de mis compañeros ya estudió el índice tiro-mentoniano y su asociación con la facilidad o la dificultad para la intubación, pues yo ya no lo voy a estudiar porque ya existe algo previo, pero podría estudiar alguna otra característica con el mismo índice. Tiene que ser específica, es decir, bien delimitada en relación a la población a la que yo voy a estudiar, a sus características y a lo que yo deseo o espero encontrar. Tiene que ser clara, conectada, ordenada y focalizada. Y bueno, este acrónimo es de los más importantes para tener una buena pregunta de investigación. Mi pregunta de investigación siempre tiene que tener la P, que es el estado basal, que sería qué pacientes son los que yo deseo estudiar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar pacientes con neuropatía diabética, como en el ejemplo previo, pues exactamente aquí, en la P, pondría las características. Pacientes con neuropatía diabética diagnosticada por Gold Standard o diagnosticada por los cuestionarios de Michigan. O si yo quiero estudiar pacientes con infarto, pues aquí pondría los pacientes con infarto que con elevación del ST, sin elevación del ST, que se infartaron por primera vez. La intervención es lo que yo voy a desarrollar en estos pacientes, si voy a aplicar algún cuestionario, si voy a aplicar alguna técnica de capacitación, si voy a estudiar o a evaluar la acción de algún medicamento. Y aquí la C, que es el comparador, podría o no aplicar. Si yo hablo de un estudio descriptivo, es probable que no tenga un comparador. Si yo hablo de un estudio experimental, es probable y necesario que yo tenga, a lo mejor, si yo quiero comparar el efecto de la linagliptina contra el de la dapaglifosina en pacientes con diabetes, pues mi intervención sería la linagliptina y el comparador la dapaglifosina. Y bueno, de aquí también es importante que mi pregunta, además de tener los elementos de los pacientes, la intervención y el comparador, tenga el resultado o lo que yo deseo evaluar en relación a estos medicamentos. Y recordemos que en esta estructura siempre tenemos que iniciar con palabras como cuál, qué, por qué, para qué. Ajá. Por ejemplo, si yo quisiera, siguiendo el ejemplo que les mencionaba, de comparar la efectividad de dapaglifosina con linagliptina, yo podría decir cuál es el efecto en los pacientes con diabetes o cuál es la efectividad en los pacientes con diabetes de linagliptina versus dapaglifosina sobre la hemoglobina glucosilada a 6 meses. ¿Sí? Y ahí yo tendría más o menos una pregunta que cumple con el acrónimo PICO. O si yo quiero solo evaluar eh, los efectos adversos de la dapaglifosina, podría poner cuál es cuáles son los efectos adversos que presentan los pacientes con diabetes en tratamiento con dapaglifosina en 6 meses, por ejemplo. Y ahí yo estoy acortando y dándole una temporalidad además a mi pregunta de investigación. Otras alternativas a este acrónimo PICO, tenemos el acrónimo PECO, donde cambiamos la intervención por exposición.
o el SPICE, donde hacemos un ajuste, lo que esperamos, la intervención, con qué comparamos y qué es lo que evaluamos. O bien si hablamos de algo ya un poquito más con otras tendencias o fuera de las áreas de la salud, podríamos hablar sobre el eclipse, donde hablamos del cliente, el grupo, la locación, el impacto de los profesionales, de sus servicios y cómo lo evaluamos. Cuando hablamos de las preguntas de investigación, también tenemos algunas clasificaciones. Justamente algunas pueden ser relacionadas con estudios descriptivos o transversales, que generalmente van muy de la mano y son los estudios de prevalencia o las encuestas transversales, eh, donde aquí solamente estudiamos una variable en su ámbito natural. Nosotros no intervenimos y este es un ejemplo. ¿Cuáles son los factores que favorecen el desarrollo de actitudes resilientes en estudiantes de educación secundaria en una institución educativa nacional de Lima Metropolitana? Como pueden ver, pues aquí yo lo que estoy haciendo es un análisis descriptivo, es decir, solamente voy a ir a la escuela a pedir obviamente todos los consentimientos que sean necesarios y a tratar de buscar dentro de los factores sociodemográficos o clínicos cuáles de estos podrían generar resiliencia en los estudiantes. Si analizamos esta pregunta, pues tenemos el estado basal, que serían en este estudio los estudiantes de educación secundaria, mi maniobra o lo que yo busco, que son los factores sociales, eh, y mi desenlace sería la resiliencia. Ujú. ¿Cuáles son resilientes, cuáles no y cuál es la diferencia entre ellos? Otros estudios que podemos hacer también, donde analizaríamos problemas comparativos, ahí sí tendríamos, por ejemplo, de acuerdo al acrónimo PICO, una intervención y un comparador. Este es un ejemplo. ¿Qué diferencias existen en la productividad laboral del personal administrativo en modalidad de contrato a plazo fijo e indeterminado que labora en la clínica Solo Estrés SAC? Si checan aquí, eh, mi estado basal, pues son los trabajadores de esta empresa. La maniobra que yo busco evaluar, pues técnicamente tiene que ver con el tipo de contrato y mi desenlace sería la productividad laboral. Ujú. En algunos otros casos podemos hablar de correlaciones no causales, es decir, satisfacción laboral y procrastinación, como se muestra en esta pregunta. O bien, podemos tener problemas con correlaciones causales, es decir, qué efectos, impacto o influencia genera el uso de estrategias de gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes del primer ciclo de medicina en la Universidad Privada de Lima. Como pueden ver, aquí yo ya estoy buscando eh, de alguna forma el efecto de las estrategias de gamificación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estoy hablando de una correlación causal. Dentro de la misma pregunta, yo ya estoy dejando como claro cuál es la delimitación de mi problema. Y esto a su vez lo tengo que dejar claro en el título, que tiene que tener el mismo esquema, y en el objetivo general. Los problemas de diseño también pueden ser experimentales, que es de lo que venimos hablando cuando hablamos de modificar algo en particular. Por ejemplo, en este dice qué impacto produce la aplicación del programa mejorando mis habilidades en el nivel de ansiedad ante los exámenes de estudiantes de educación secundaria en una institución educativa pública de Lima. Si revisan con atención, ¿cuál es mi población? Siguen siendo los estudiantes de secundaria. ¿Cuál sería mi intervención? ¿Qué estoy evaluando? Pues sería el programa mejorando mis habilidades. Como tal, aquí no tengo un comparador. Sin embargo, lo que pretende mejorar este programa es el nivel de ansiedad ante los exámenes en los estudiantes. Si lo checan a detalle, todas estas preguntas siguen el acrónimo PICO, por eso es que yo les sugiero
que traten de identificar muy bien estos elementos para que sea más fácil la redacción en su pregunta de investigación. Y bueno, un tip más que les quiero dejar en este video es el uso del diseño arquitectónico. Básicamente, el diseño arquitectónico se compone de tres grandes elementos. El estado basal, que es qué población voy a incluir en mi estudio. Ujú. La maniobra, ¿qué voy a hacer? ¿Solamente voy a observar? Bueno, ahí sería un checklist. ¿Voy a aplicar algún cuestionario? Pues aquí iría la herramienta. Voy a identificar factores sociales, sociodemográficos, también iría en este campo. Voy a aplicar alguna capacitación, aquí. Voy a aplicar o voy a evaluar algún medicamento, alguna intervención, iría justamente en este cuadro. ¿Y cuál sería el desenlace que yo busco encontrar con esa herramienta o aplicación? Bueno, podría ser que mejore el nivel educativo o que no mejore, que disminuya la mortalidad o que se mantenga. Podría ser también, eh, si yo tengo algún estudio de causalidad, pues encontrar a lo mejor que todos los pacientes con cáncer de pulmón o con un infarto, pues a lo mejor tuvieron aquí el tabaquismo y entonces los pacientes que yo estudiaría, pues sería a lo mejor hombres y mujeres de ciertas edades. Si lo analizan el diseño arquitectónico, además es una herramienta muy útil porque nos permite identificar algunos sesgos y evitarlos. Estos cuadros pequeños que aparecen acá, uno de ellos es el ensamble inadecuado y para prevenirlo, pues tenemos que tener una buena demarcación diagnóstica. Si yo quiero estudiar el efecto analgésico de un medicamento en pacientes con cáncer de mama, dentro de mi estado basal, tendría que seleccionar pacientes que tengan dolor. Si no, por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo tengo pacientes con cáncer de mama estadio 1 o 2 que no tienen síntomas y los incluyo en un estudio para evaluar la efectividad de un fármaco para el dolor? Pues no tendría ningún sentido, ¿cierto? Por eso es tan importante ir siguiendo este diseño arquitectónico, porque nos va a permitir tener criterios de selección, que serían los criterios de inclusión, los de exclusión o los de eliminación. Para evitar los sesgos de susceptibilidad pronóstica que vienen muy de la mano con el ejemplo que les di sobre el tipo de pacientes que voy a incluir para ver si mi medicamento es eficaz o no, tengo que tratar de que toda mi población tenga las mismas características, o esté en el mismo estadio clínico de la enfermedad, tenga más o menos la misma edad, las mismas características de las lesiones, que tengan más o menos las mismas patologías. Y aquí en este punto tendríamos que evaluar que algunas patologías no, que por sí mismas son diferentes a la que estamos estudiando y que podrían coexistir, no tienda a generar un sesgo sobre el desenlace de la maniobra que yo estoy estudiando. Y es por eso que estos sesgos de susceptibilidad pronóstica los podemos evitar si seguimos estos pasos. Y sobre la maniobra, pues también habría que hablar sobre los sesgos. Los sesgos son los errores metodológicos que podemos tener en un diseño de investigación y lo van a revisar seguramente más a detalle en otras clases, pero vale la pena que lo vayan considerando desde el planteamiento del problema y la pregunta de investigación para que hagan una buena delimitación y elijan de manera adecuada a sus pacientes. Seguramente en otras clases, pues podremos abordar a detalle cada uno de estos sesgos y cómo los podremos evitar en sus estudios de investigación. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad esta presentación para ustedes y pues cualquier duda quedó pendiente. Gracias por su atención.